Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco afirmó ya está en marcha un plan para conseguir liquidez y garantizar. Muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Gracias por cerrar la semana en Cara a Cara con la mesa de análisis. Todos los viernes tenemos los ecos de la semana y recogemos 3, 4 temas si nos alcanza el tiempo para debatir, para analizar y exponer los puntos de vista acerca de aquello que está marcando la agenda pública local y nacional. Y los 4 temas que hoy vamos a abordar: en primer lugar, desde luego, es la verificación vehicular, que hace 8 días nos anunciaron comienza finalmente y que va a costar 500 pesos. En este punto, yo creo que gran parte del debate es más de la mitad, poco más de la mitad de los autos que circulan en la metrópoli tienen más de 16 años de antigüedad, muchos tienen más de 20 años y no van a pasar en las 2 oportunidades la verificación. ¿Qué va a pasar con estos autos? Creo que esa dimensión social del programa de verificación no se ha abordado lo suficiente. También vamos a platicar sobre la consulta popular y vamos a hacer aquí un ejercicio, una simulación de votación. Nuestros invitados van aquí a votar si deciden que se enjuicie a los actores del pasado, como dice la consulta. Y bueno, más allá de eso también, ¿qué tanto es o un verdadero ejercicio democrático la gran oportunidad o qué tanto es una farsa, un montaje o un poco de todo? También, finalmente, hoy se da a conocer que el Tribunal Administrativo del Estado falló a favor de la habitabilidad de la Villa Panamericana. Dice, a más tardar a finales de agosto deben entregar el Ayuntamiento de Zapopan los permisos, predial, catastro, todo para que la villa pueda comenzar a comercializarse. Un problemón que nos dejaron los Juegos Panamericanos, una zona de recarga de acuíferos que ha generado mucha polémica. Todo indica que la historia termina aquí, o me pregunto, lo hago más bien o lo formulo como pregunta: ¿aquí termina la historia? El Ayuntamiento de Zapopan dijo, voy a impugnar, aunque nos dicen ya no hay más caminos después de este fallo. Y finalmente la tercera ola y el regreso a clases, y comentamos un poco también sobre las pensiones doradas en Jalisco. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. No le cambies, ahorita te voy a presentar a nuestros invitados de lujo el día de hoy. Una razón más bien 3 razones para que te quedes con nosotros en Cara a Cara. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Ecos de la semana en Cara a Cara. A partir del 1 de agosto, todos los vehículos particulares con terminación placa, así como 3 y 4 de uso intensivo, deberán iniciar con la verificación responsable. El calendario oficial para vehículos particulares tendrá un calendario ya fijo, que irá desde la placa 7 hasta la 6, iniciando en el mes de agosto de 2021 y cerrando en el mes de julio del 2022. Bueno, ahí tuvimos a Sergio Graf, el anuncio de la verificación, y para debatir este tema le agradezco mucho que esté con nosotros Andrés Barrios, un colaborador frecuente, y le agradezco que esté en Cara a Cara. Él es director del Centro de Estudios Aplicados. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, también está con nosotros Virginia Romero, directora de Coparmex. Hola, muy buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Vicky, qué bueno que estás con nosotros de nuevo. Ya tenía un rato que no nos visitabas y me da mucho gusto, la verdad, en este espacio saludar a Saúl Garay. Él es estudiante de Administración Gubernamental y Políticas Públicas y consultor en comunicación digital. Bienvenido, Saúl. Buenos días, Jonathan, un gusto estar por acá. ¿Qué edad tienes, Saúl? Tengo 20 años aún. 20 años. Sabes que me encanta que tengas 20 años y que estés en este espacio y vayamos a debatir temas que le importan a la ciudad. El otro día estaba leyendo un libro, se llama Sobre la televisión, de Pierre Bourdieu, y él hacía una crítica muy feroz en los espacios de análisis y decía, bueno, es que siempre hay como los mismos opinadores cuando deberíamos tratar de darle espacio a los académicos y los jóvenes, ¿no? La gente que está en la academia haciendo sociedad civil. Me parece que está muy bien representada esta mesa con ustedes y particularmente contigo, Saúl. Me da gusto
gusto y me interesa escuchar tu punto de vista, porque a veces ya los que estamos rayando los 40 podemos tener nuestras ideas y prejuicios ya muy bien formados. Si les parece, entonces vamos a comenzar con la verificación vehicular. Y justo estaba empezando el programa y Richard, uno de nuestros radioescuchas, envió el primer comentario que dice: Jonathan, buen día, la famosa verificación es totalmente recaudatoria. ¿Qué opinas, Vicky? Vamos a comenzar contigo. Claro, mira, yo creo que hay que partir de hechos. Una realidad es que nuestra calidad del aire en la ciudad no es óptima, raya en ser mala calidad del aire. Y un programa de verificación que pudiera abonar, que realmente abonara a que la calidad del aire fuera mejor, pudiera tener sus puntos positivos. Si se convierte nada más en un ejercicio de recaudación como los que hemos vivido en el pasado, pues lejos estaremos de cumplir el objetivo real. Si ponemos al centro la calidad del aire de la ciudad, creo que todos podremos hacer un esfuerzo. Y los que hoy tenemos carro o tenemos un vehículo, tendremos que hacer o que nos movemos en vehículo, tendremos ¿Tú que crees hacer. que hay una auténtica preocupación del gobierno por el medio ambiente y la calidad del aire detrás de este gran programa de verificación? Digo, gran porque costó mucho dinero. Yo creo que debemos de intentar, no meto las manos al fuego por nadie, obviamente, pero es decir, ¿qué ha dicho la autoridad? Vamos poniéndonos de qué ha dicho la autoridad. Ha dicho que en el ejercicio pasado había simulación, había corrupción, realmente no se estaba abonando a la mejora de la calidad del aire. Eso es un hecho, sí. Si partimos de que el objetivo es mejorar la calidad del aire, va. ¿Qué cosas positivas puede tener esto? Creo que el partir de mejorar la calidad del aire. 2, tener el fondo verde, es decir, que lo que se recaude no se vaya al gasto corriente, sino hay un fondo verde que realmente se pueda destinar a proyectos nuevos en mejora del medio ambiente. ¿Qué retos veo? Veo muchísimos. La capacidad instalada, el que realmente se blinde de lo que hoy se acusa, que es justo de la simulación y de la corrupción, y que se cumpla con este objetivo de no ser recaudatorio, como se ha dicho. Claro. Si se vuelve recaudatorio, ya perdimos todos, la autoridad, el medio ambiente, la ciudadanía. Es decir, que empiecen las cacerías con los operativos y que no exista un blindaje en el sistema. Hubo para todo que un no haya debate, corrupción. de hecho, con el tema de foráneos. Sí. Y ya hasta se satirizó con el tema del pasaporte jalisciense, ¿no? Entonces, Claro. hay un trabajo de comunicación arduo que hacer, no solo localmente, sino también con los demás estados. Y a ver, Andrés, en descargo y haciéndola un poco de abogado del diablo, dice el gobierno, a ver, el fin no es recaudatorio, tan es así que si tú no pasas tu verificación, si te detienen y no estás verificado, te ponen tu multa de 1,700 y tienes 30 días para verificar, y si verificas, te condonan la multa. Digo, pero pagas tus 500. ¿Tú qué opinas sobre esta idea? A ver, bueno, hay algo que tenemos que ver y es precisamente si es recaudatorio o no, y para eso pues me fui a ver los números, ¿no? Uh-huh. Tal cual del presupuesto. Y algo que llamó primero la atención es que en la ley de ingresos se tiene estimado que van a entrar 769 millones por el concepto de verificación, ¿no? Pero esto corresponde más o menos al 36% del parque vehicular del área metropolitana de Guadalajara, no de todo el estado, Uh-huh. ¿sí? Esto nos hizo ruido desde diciembre del año pasado, cuando se presentó el presupuesto, porque solamente se iba a verificar al 40% del área metropolitana, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora sabemos que se esperaron hasta agosto para iniciarlo, pues obviamente este programa no es un programa pues popular, no un programa que guste, entonces pues obviamente se esperó hasta después de las elecciones para poder empezar con esta verificación, ¿no? Entonces, Sí. pues la preocupación del aire sí es mucha, pero pues tuvo que esperar hasta después de las Políticamente elecciones para comenzar, porque no quisieron políticamente no rendían, ¿no? Ahora, van a entrar 769 millones, pero solamente el programa de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones tiene erogaciones o nos cuesta 27 millones. ¿Qué quiere decir? Que hay 740 millones de ganancia solamente por verificar. Quítale las multas, quítale todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, si hay 740 millones que ahí va a entrar el Estado y que va a disponer de ellos, pues probablemente para el Fondo Verde, probablemente para otras cosas, ¿no? Entonces, pues el chiste sería ver, pues si no es recaudatorio, pues porque hay tanta diferencia entre lo que nos cuesta hacer la verificación, Sí. ¿no? Y lo que cobran por hacerla, ¿no? Y por ahí comentabas precisamente, pues, de estos carros, ¿no? Estos autos que ya están viejos y que no van a pasar la verificación, Uh-huh. y pues que obviamente son carros, pues, de bajo costo, ¿no?
hay personas que solamente son esos tipos de vehículos a los que pueden acceder, ¿no? Claro. Y estamos viendo ahorita que los incentivos para adquirir carros, por ejemplo, eléctricos, son para personas que precisamente tienen un poder económico muy alto para Mucho carros varo. de lujo, ¿no? Sí. Entonces, tal vez lo que tendremos que hacer es darle la vuelta a la lógica y dejar de subsidiar carros caros, carros para ricos, para precisamente entonces darle la oportunidad a las personas que necesitan un carro porque es su forma de tener ingresos, porque sabemos que hay personas que dependen del carro para poder tener ingresos y llevar la comida del día a día a su casa, y entonces pues ayudarles de alguna manera a que mejoren ese vehículo, porque lo que nos preocupa no es otra cosa más que mejorar la calidad del aire, y para mejorar la calidad del aire pues necesitamos que tengan mejores vehículos esas personas. Concluye entonces que a ti te parece que debería ser más barata si realmente no hubiera esa intención recaudatoria. Sí, o que o ver cómo se va a utilizar ese tipo de incentivos, ¿no? Claro, que allí en el componente de los 500 pesos, recordemos, pues está el concesionario, operador de la línea de bonificación que debe llevarse su ganancia. Está el costo mismo de la operación, de la instalación, que es otro porcentaje, y está desde luego ya el costo para el dinero que se lleva el gobierno y que está destinado al Fondo Verde, que si no recuerdo mal, de esos 500 pesos son como 30% o 20% del total, ¿no? Es decir, ni siquiera va a ir todo el dinero, porque hay que repartir costos de operación y ganancias para los privados, porque también tiene que ser un negocio para aquellos que instalan los programas de verificación. Eso me parece interesante. ¿Tú qué opinas, Saúl? A mí, en este sentido, más bien el punto que me parece más preocupante tiene que ver no tanto con, digamos, la dimensión, si entendemos que es recaudatoria, o más bien en pro del medio ambiente, que me parece que se queda un poco flaca en ambos sentidos. De inicio, primero por lo que ya dijo Andrés, que parece que hay motivaciones políticas que mermaron la capacidad de esta estrategia como para que... tiene casi 2 años de retraso. Sí, fuera pues funcional para los ingresos públicos, y por otra parte que además sirviera como estrategia para reducir las emisiones contaminantes, que en este sentido pues se ha dicho que el 30% se espera reducir al final del año con esta nueva estrategia, pero yo... a mí lo que me pone a dudar es más bien la capacidad entonces del Estado de efectivamente poner a más del 50% del parque vehicular que tiene más de 16 años en pues términos en los que más bien las emisiones no sean tan contaminantes, Es ¿no? decir, de apoyar este sector. Porque en este momento la capacidad de las líneas de los verificentros es aproximadamente de 12, que bueno, crecerá entonces a 17, pero ya se ha dicho que esa capacidad de trabajo de 12 horas, más bien de manera permanente, solamente dará para atender alrededor de 3,000 autos al día. Entonces, al final del año, este parque vehicular de más de 3 millones de automóviles no va a ser cubierto. Entonces, claro, incluso en los mismos cálculos del propio gobierno del estado, no da este match en el que puedas afirmar que entonces el parque vehicular que está siendo el objetivo para la verificación vaya efectivamente a ser objeto de ese procedimiento. Entonces va a ser por eso por eso sostengo que tanto en términos recaudatorios como de contribución al medio ambiente no hay, primero, claridades comunicativas que hagan entender a la ciudadanía la utilidad y los procedimientos por los cuales va a acceder pues a estos mecanismos, y en segundo plano no existe una concordancia entre la información oficial con lo que en lo material puede darse. Claro, ahora, esto también es importante. En el presupuesto del gobierno del estado sobre la cantidad de autos que van a verificar, ellos sí dicen, en el primer año va a ser el 25 al 30%. En el segundo año muy probablemente lleguemos al 50% y cerraríamos el sexenio con un muy buen escenario del 80%. Por eso, digamos, estas cuentas que se hacen en este momento, en donde dicen, no, pues si van todos a verificar no alcanzarían a hacerlo en estos 2 meses. Es decir, ya de entrada el gobierno está aceptando que no va a haber una verificación en una cantidad suficiente o superior a la mitad, que a mí me parece que eso sería un mínimo o un piso mínimo si consideramos que en el anterior sistema lo más que llegamos a verificar fuera el 24% del parque vehicular. Ahora, quisiera un último comentario sobre este punto que también mencionaba Andrés, y es la dimensión social de este programa. 500 pesos puede ser la diferencia para mucha gente entre terminar el mes o la semana o no, y un carro con 20 años de antigüedad puede ser el instrumento principal de trabajo
de traslado para una familia. Ayer hablaba, me impresionó, con una señora Elvia de la Mesa Colorada, que no tuvo agua en 5 meses, le pusieron ahí su sistema de agua de lluvia, y decía, bueno, es que las calles no están pavimentadas, yo vendo aquí algunas gelatinas en la colonia, mi marido es carpintero. Bueno, pues hay para quien ese dinero puede ser la diferencia. Yo no sé si esa dimensión social, si no se atiende, no vamos a verificar ni el 40% del parque vehicular, porque entre ir a verificar, pagar esos 500 pesos y quedarte sin terminar la semana, o arriesgarte mejor a que te multen y no pagar la multa, que te quiten el carro, ese es el problema. Me parece que ahí está el obstáculo. No sé si alguien quiere comentar algo de esto. Andrés. Sí, bueno, son 2 salarios mínimos, ¿no? Sí. Y tenemos casi el 30% de la población que gana menos de un salario mínimo. Sí. Entonces, definitivamente... Y si nos ponemos bajo una lógica así como muy simplista de que, pero es que esas personas no tienen un carro, entonces no necesitan gastar esos 500 pesos. No, o sea, precisamente personas que viven a partir de tener ese carro y que es su instrumento de trabajo y están en una precarización que no les va a permitir acceder a ese derecho, ¿no? Y ahí hay algo que yo quiero seguir poniendo sobre la mesa y es el tema de que, a ver, si vamos a tratar de obtener dinero a través de los carros, el tema como el aumento o el cobro pues de la verificación en estos montos, ¿no? Lo que se hizo este año en aumentar el costo de las licencias de conducir, claro. Esos son temas que le pegan por igual a cualquier persona, ¿no? Gane un salario mínimo o Carlos Slim, ¿sí? A ellos les va a costar exactamente en monto lo mismo, pero no les significa lo mismo para claro. su vida. Puede ser que eso les signifique un día entero de comida. Claro. ¿No? Entonces, aquí lo que necesitamos es también un Estado que tenga más recursos para poder operar fondos verdes, para poder limpiar el aire, para poder limpiar los ríos, para poder hacer todos los pendientes que tenemos en cuanto a medio ambiente, pero creo que este no es el camino, ¿no? Claro. El camino debe ser, por ejemplo, la tenencia, que es un impuesto en el cual pues los carros que son ya viejos, que son baratos, casi no pagan nada, y los que tienen autos de lujo, pues pagan grandes cantidades. ¿Por qué? Pues porque tienen para pagarlas, ¿no? Ese me parece, aunque hablar de tenencia es como súper impopular. Pues es súper impopular, pero no sería la diferencia, en lugar de que entren 769 millones, podrían entrar 4,760 millones, ¿no? Nos hubiéramos ahorrado la deuda que pidió Alfaro el año pasado, y nos hubiera salido gratis el COVID. Y hubieran pagado los que más tienen. Exactamente. Oye, dice aquí un comentario, buenos días, Jonathan, la persona que nunca ha tenido un negocio y está sujeta a un salario piensa que todo es ganancia, sí a la verificación vehicular. Y luego un comentario aquí, que no lloren, dice David, se gastan más en las caguas cada semana. Creo que ese comentario es para Saúl. Sí, ese último comentario es para Saúl, lo de las caguas. Acá para la gente joven, ¿no? Pero sí es importante, por ejemplo, resaltar lo que dice Andrés en el sentido de que, a ver, el gobierno del estado ha dicho que se van a generar estrategias de apoyo a las personas que tengan complicaciones para esto, ¿no? Como este mecanismo que tú ya acabas de comentar. Fundamental. Por supuesto, y ya lo ha dicho Andrés, o sea, este cobro de los autos que tienen una antigüedad mayor a 16 años habrá de aplicarse de manera tajante, entonces su carácter regresivo, pues, no es per se negativo, en tanto que no toda acción gubernamental debería tener pues impregnada esa perspectiva de progresividad, aunque nos gustaría, pero nos queda claro entonces que el gobierno del estado, por supuesto que sí ha renunciado a aplicar instrumentos de tributación verde y progresiva que sí tengan entonces esta perspectiva social, que no solamente contribuyan a mejorar los ingresos del estado, sino también a la atención de las necesidades ambientales más urgentes en Jalisco, como lo es el río Santiago, ¿no? Entonces, claro. Me parece que no hay que... el debate no es si verificación sí o no, sino en qué términos se da la verificación y en qué medidas el Estado propicia las condiciones para que efectivamente se puedan verificar, porque por la forma en la que está planteado hasta ahora es pues básicamente inoperable. Sí, no, la dimensión social a mí me parece fundamental. Disculpa, Vicky, nos vamos a un corte, ya me está haciendo la señal Laura, vamos a un corte, son las 9 de la mañana con 23 minutos, estamos aquí en Cara a Cara, nos acompaña Andrés Barrios, Saúl Garay y Vicky Romero, directora de Coparmex. Vamos a un corte y regresamos con más para platicar sobre este tema de la consulta popular. Muchas gracias, están llegando muchos comentarios sobre el tema de la verificación. Ahorita al final del programa les damos lectura. ¿Tú qué opinas sobre este plan del gobierno? ¿Va a funcionar? Y a ver, te hago una pregunta, te lanzo una pregunta, respóndeme. ¿Qué sería tener un programa de verificación exitosa?
que verifique el 50% del parque vehicular, el 70%, el 80%, evidentemente que no haya corrupción. ¿Cómo podríamos evaluar que fue exitoso este programa? Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Ecos de la semana en Cara a Cara. En efecto, es un procedimiento inédito, democrático, que tiene mucha fortaleza política y sobre todo moral. No es un asunto solo jurídico, es condenar a malos gobiernos y ayudar a la no repetición, porque antes los gobernantes abusaban, había autoritarismo, había represión, imperaba la corrupción. Le va a dar la oportunidad a la gente de expresarse. Bueno, ahí está. El 1 de agosto, este domingo, vas a salir y vas a poder votar en la consulta popular que ayer nos precisó el delegado del INE, porque esa es su línea de comunicación, y así es, así lo marca. La propia pregunta dice, no es nada de juicios a expresidentes. La pregunta es esclarecer actos de actores políticos del pasado. Y te voy a hacer la pregunta que vas a responder sí o no este próximo domingo, si vas a votar. Voy a intentar agarrar aire. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas? Bueno, este enorme fraseo es el que vamos a responder sí o no, y vamos a hacer ahorita un ejercicio mientras hacemos el debate. Le va a pasar vamos a convertir Cara a Cara en una mesa receptora por unos instantes y vamos a votar cada uno de nosotros, le paso, con la papeleta, van a responder sí o no, y al final ahorita del bloque vamos a ver quién gana. Son 5 votos en total, por favor no vayan a embarazar ahorita la urna. Saúl, te encargo, aquí eres el nuevo, entonces te encargo que la vigiles, por favor. No te apures. Y vamos a votar sí o no. A ver, partamos del primer punto, si te parece, Vicky. Consulta popular. ¿Es un ejercicio positivo o es una farsa? Yo plantearía con otra pregunta. No, Vicky, esa. ¿Es necesario poner a consulta el cumplimiento y la aplicación de la ley? Yo diría no. Si quisieran enjuiciar a los expresidentes, que fue la naturaleza, el espíritu de esta consulta, el origen, ya lo estarían haciendo. No necesitamos la consulta, no se requiere la consulta como tal per se. Hoy en esta pregunta pues es un ejercicio a mi gusto ambiguo, queda demasiado abierto, y esto quiere decir que bueno, podemos perseguir a cualquier persona que haya tenido una función pública en el pasado, pues ahí podrá estar la respuesta, ¿no? Sí. A mí me parece que se ha hecho más un ejercicio mediático alrededor. Creo que hay partes, como todo, hay partes positivas, es la primera consulta. ¿Cuál sería la parte positiva? La que yo veo es que es el primer ejercicio de consulta ciudadana legal, apegado a los lineamientos, que eso es, las consultas anteriores que se habían hecho no tenían esta seriedad, por así llamarlo, y esa es la parte positiva, el ejercicio ciudadano. La idea que dejará de que existe una consulta popular, ¿no? Eso es algo, me parece muy bueno. Positivo, todo en esta vida tiene su parte positiva y negativa. Hasta el presidente. También todos. A mí lo que me preocupa realmente es que creo que es un tema que va a dar más a la polarización hacia el futuro. Seguramente seguirá polarizándose desde Palacio, desde la Presidencia de la República, y creo que posterior a los resultados pudiera haber todavía un ataque adicional contra el INE posterior a los resultados de la consulta. Me parece que no es en este momento, hay muchos otros temas en los que se pudiera invertir el recurso de la consulta, pero bueno, está de más hablar de medicinas para niños con cáncer, etcétera, en los momentos que hoy vivimos, ¿no? Entonces, yo, como todo, creo que tiene sus claros oscuros. La parte me parece que es más mediática, de hecho se ha manejado todo el tiempo como un juicio a expresidentes. Como bien lo acabas de leer, la pregunta no tiene que ver directamente al cómo se ha manejado en temas de comunicación. Creo que esto vuelve a polarizar. Sí, digo, ahí mi maestro de ortografía y redacción me reprobaba por no poner un punto y seguido, darle un respiro al lector en ese enorme fraseo. Pero bueno, tu opinión, Andrés.
No quiero sesgarla ni tampoco orientarla a si es una farsa o no, pero a ver, más bien, quiero escuchar tu opinión. No, a ver, a mí lo que me lamenta mucho, tanto de la consulta que se está haciendo desde lo federal como la consulta fiscal que está impulsándose aquí en Jalisco, es que estos instrumentos tan valiosos de participación ciudadana sean reducidos a instrumentos políticos y no realmente a instrumentos en los cuales la ciudadanía pueda dar su opinión sobre temas relevantes, ¿no? A ver, ¿cómo le vamos a hacer para que el Estado pueda tener más recursos y entonces la ciudadanía pueda tener acceso a sus derechos, ¿no? Creo que son cuestionamientos bastante importantes, pero pues tanto en lo federal como en lo local se están utilizando estos instrumentos para capitalizar políticamente tanto al gobernador como al presidente, ¿no? Entonces, de popular, pues tampoco es que tengan mucho, ¿no? No son herramientas de participación ciudadana, sino se están utilizando como herramientas de empoderamiento de capital político. Claro. Ahora, pero Andrés, está bien, pero la sola idea de que ya quede en la memoria colectiva la posibilidad de someter a consulta un tema relevante para el Estado, digamos, que bien aplicada, eso a mí me parece ya muy valioso, ¿no? Al margen de que a mí sí me parece que es una farsa y está mal aplicada. Sí, a ver, sí es la primera vez que se hace a nivel federal. A nivel estatal ya ha habido consultas, ¿no? Y sí, bueno, es importante ver cómo va a ser todo este despliegue federal, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que en las boletas de votación también hay este tipo de consultas para tratar temas, ¿no? Y darle una orientación hacia las acciones del gobierno. Entonces, pues sí, ojalá esto se convierta realmente en una herramienta para que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre los temas relevantes de aquello que queremos en el futuro de México, no aquello que ya está escrito. Claro. Interesante este punto de vista. Va a emitir su sufragio Saúl. Adelante, sí, ya Saúl. Estoy a punto de pararme. De pararte, pero bueno, a ver, ¿qué piensa un joven de 20 años que estudia, ¿me recuerdas que estudias? Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Cuando ve esto de una consulta con esta pregunta, ¿tú qué piensas, Saúl? Yo lo que te diría, Jonathan, e incluso hasta un poquito como remitiéndonos a la memoria latinoamericana, es que un poco pensando de la misma forma en la que enuncia Andrés, que, a ver, todo esfuerzo o toda alentación desde el Estado para la promoción de la participación ciudadana en cualquiera de sus expresiones me parece que es valiosa y que es importante y que es incluso pues necesaria. Pero también es a su vez desalentadora la demagogia con la que se trata este asunto. A ver, ustedes ya lo han apuntado, no se trata de una pregunta, de una consulta en la que abiertamente se esté preguntando por el enjuiciamiento de presidentes. Se pregunta por actores políticos del pasado. ¿Quiénes son los actores políticos del pasado? No es un término bastante amplio. ¿Cuáles son? ¿A qué se refiere esclarecer hechos del pasado? También es muy amplio, ¿no? De actores políticos del pasado, de años atrás, de hace cuántos años, ¿no? O sea, me refiero a que en general este último gol que se aventó la Suprema Corte de Justicia de la Nación también no termina de ser lo suficientemente claro por no entrar en una batalla política y coyuntural en la que el presidente la tiene de ganar por tener el control de la agenda pública. Claro. Entonces, yo lo que diría es, sí, me parece que es valioso en términos, sí, de memoria y sí de la utilidad de la promoción de la participación de la ciudadanía, porque a mí me parece, pues, bueno, importante y relevante para el momento político que vive el país, pero a su vez me parece, pues, muy desalentador que se esté utilizando con intenciones que no son necesariamente vinculantes con lo que vaya a suceder después del 2 de agosto, porque hay que hacernos la pregunta de ¿con qué frase va a iniciar la mañanera del 2 de agosto? Claro, que de hecho el INE ya dijo va a haber conteo rápido y recordemos, para que esa decisión, lo que signifique que tenga que hacer la Fiscalía con los actores del pasado, para que sea vinculante, tendría esa decisión que ser votada por al menos 37 millones de mexicanos, es decir, como creo que el 30 o 35%, y eso... El 40. Pues, bueno, 40%. En la consulta del NAIM participó apenas 1 millón de personas. 1 millón de personas, imagínate, ¿no? Bueno, ahora hay todo un despliegue, estamos, digamos, en periodo de campaña en ese sentido, y vamos a ver si da la cantidad. Si no, de todos modos, ya como instrumento político, ya sirvió al presidente, a Morena, y de hecho,
hacer esta promoción de juicio a expresidentes es utilizarlo políticamente y Claro. ayer el delegado del INE decía, eso no se puede hacer. Nomás que, pues bueno, México, campañas, pues aquí todo el mundo hace lo que quiera, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Si no, para ir No. al corte. Sí, Vicky, Pues con es que esto más que cerramos. hablar de una farsa, ahorita que escuchaba a mis compañeros de la mesa, pues podemos hablar más de un capricho y de un capricho político, lo que estamos viendo y veremos en la siguiente consulta. Bueno, pues Yo ahí, creo, ahí, sí. Jonathan, hay que ver cuáles sí han sido unas consultas populares exitosas, ¿no? En Chihuahua tenemos el caso de las luminarias, que se hizo una consulta popular porque se decidió contratar a una empresa y darle un contrato para poner unas luminarias, que era pues a toda... A sobreprecio. Sí, a Sí, sobreprecio, era un negociazo. Y lo que hicieron desde la sociedad civil de Chihuahua fue promover una consulta popular para ver si se requería realmente ese contrato de iluminación pública o no. Y pues obviamente ganó el no. No fue vinculante porque no se alcanzó el porcentaje, pero lo que sí sucedió es que pues el costo político fue tan grande que acabó cancelándose ese contrato, ¿no? Entonces, esa es Claro. una buena forma en la cual se puede aplicar. Creo que hay que hablar también de cómo sí se pueden hacer consultas populares valiosas, ¿no? Sí, claro, que tienen, bueno, ahí está, tú ¿cómo ves el vaso medio lleno, medio vacío? Dice aquí Jorge Núñez, juicio político Hernán Cortés. Jorge, es el primer comentario sensato que escucho. ¿Por qué no enjuiciar a Hernán Cortés? ¿No? Forma parte de este aspecto de Sí. políticos del pasado, Del que pasado, plantea la pudieran pregunta, aplicar. entonces realmente no está, Entonces, o sea, él entendió la Exijo pregunta. que en este momento se procese a Hernán Cortés como culpable de todas nuestras desgracias en este país. 9 de la mañana con 38 minutos, vamos a un corte y regresamos con más. Ya se acaban de emitir los sufragios en la mesa receptora, gracias. Tuvimos una participación del 100%, 5 votos. Vamos a ver si ganó el sí o no en la consulta popular que hicimos aquí en Cara a Cara sobre juicio a expresidentes. Ah, no, ¿verdad? Sobre No. el juicio a actores del pasado. Actores políticos del pasado. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara y el resultado de la elección. Trabajar para mantenerte informado es nuestro... La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, zona 3. Ecos de la semana en Cara a Cara. Nueve de la mañana con 41 minutos y ya tenemos aquí a Laura Martínez, nuestra productora, que en calidad de autoridad electoral está haciendo el conteo de los votos emitidos en Cara a Cara sobre la consulta para enjuiciar actores del pasado. ¿Tenemos ya los resultados, Laura? Los tenemos. A ver, para un micrófono para Laura, ¿quién es el...? A ver, esto es voto por Sí. voto. Voto. Si están viendo a través de @zona 3 noticias en nuestro Twitter, ahí pueden ver que pues hay 5 votos, un voto nulo, 2 votos que sí a la consulta y 2 votos que no. Entonces ahí ¿Y aquí qué se hace a la consulta de la autoridad no, electoral? no ¿Qué pasa estábamos aquí? preparados para esto, pero bueno, pues esto fue lo que pasó aquí en cabina. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a consultar ahorita a las autoridades en materia legislativa, a ver qué sucede cuando tenemos un empate sobre el juicio de expresidentes. Bueno, Segunda vuelta. Segunda vuelta, ¿verdad? De allí la importancia de la segunda vuelta en las elecciones mexicanas. Bueno, ahí está el ejercicio. Muchas gracias a todos ustedes por participar. A ver, siguiente punto, y creo que este es el gran tema ahorita del cierre de la semana, y son las villas panamericanas. La Villa Panamericana, finalmente, ayer la Sala Superior del Tribunal Administrativo del Estado, digamos, en esta última instancia, en la Sala Superior, dicen, entrega Zapopan la habitabilidad de la villa, entrega las cuentas de predial, las cuentas de catastro, y esto debe ocurrir a más tardar a finales de agosto. Con esta instrucción al gobierno de Zapopan, que respondió el día de hoy diciendo que iba a impugnar, cuando lo que nos dicen es que ya no hay más medios de impugnación, con esto podríamos poner fin a una historia de 10 años, millones y millones de pesos y 650 departamentos por comercializar y ganancias millonarias. Ahora, ¿qué opinas sobre esta decisión, Vicky? Finalmente ni fue un centro del CONACYT, ni fue un asilo, ni fueron oficinas, van a ser habitables las villas.
Si bien comentas, Jonathan, esta es la última instancia. Al parecer no hay nada legal, al menos en el corto plazo, que se pueda hacer. Y con eso se pondría, bien dices, el fin a esta historia de más de 10 años complejísima. Y la pregunta, a lo mejor lo que todos nos decimos es, ¿y por qué se autorizaron en primera instancia? O sea, se hubiera ahorrado tanto si desde el primer inicio no. Y después de esa historia hubo una serie de malas decisiones de personas o de autoridades que no quisieron tomar las decisiones a lo mejor oportunas en su momento. Me queda claro que había muchas puntos de vista alrededor. Hay dinero de trabajadores de pensiones, con lo que hoy estamos viviendo en pensiones del Estado, puesto en el proyecto de las villas. Hubo falta de certeza en la inversión para quien se le pidió que desarrollara el complejo. O sea, es una historia complejísima, una trama complejísima. Y hoy, sabiendo que hay poco que hacer hacia adelante, al menos jurídicamente, mi reflexión es qué hacemos o qué tenemos que aprender como sociedad, como ciudadanía, para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Y ese creo que es el gran aprendizaje, de decir, oigan, hay que estar todos alertas de las áreas protegidas, hay que estar todos, no sé, de verdad es que me queda más de qué tenemos que aprender. Si ya no hay nada que hacer hacia adelante, ¿qué tenemos que aprender? ¿Cómo se genera certeza en la inversión? ¿Cómo se garantiza que realmente un proyecto, a ver, te invitan a participar en un proyecto donde el gobierno te dice, voy a desarrollar las vías panamericanas, te invito a desarrollar, pues todo parece bien. Además no sé, no sé si también por el lado, está el lado medio ambiente, la cuestión política, pero a ver, ya, concretamente, ¿tú comprarías un departamento en la villa? Evidentemente, si pudiéramos, ¿tú le invertirías a un departamento en la villa con todos estos? Pues según lo que decía hoy un medio de comunicación escrito, ya hay 24 departamentos vendidos. Entonces, más de que si yo lo compraría o no, creo que eso lo dirá el mercado, y el mercado estará dispuesto o no a adquirir los departamentos. Si hoy están a la venta, si hoy tienen la habitabilidad, digamos que todo está en regla para poderlos adquirir. Más bien sería desconocer la historia de lo que tuvo que pasar para que ese departamento pudiera estar a la venta. Claro. Y ahora, bueno, son muchos aristas, Andrés, pero me gustaría escuchar tu opinión. Ahorita comento brevemente, dice aquí una de nuestras radioescuchas, Paco, ahora se va a llenar de autos y comercio el área de recarga de Mantos, el Bajío, y a los ciclistas nos quitarán un espacio para reunirnos a rodar. Qué tristeza, dice Paco. ¿Tú qué opinas, Andrés? A ver, creo que coincido de que es algo que nunca debe haber sucedido, ¿no? O sea, el construir ahí las villas desde hace más de 10 años nunca debe haber sucedido, ¿no? Y tenemos más de 10 años dándole vueltas a qué vamos a hacer con eso que nunca debe haber pasado, ¿sí? Y eso que estamos muy conscientes, porque nos ha costado mucho trabajo decidir qué va a pasar con eso que nunca debe haber pasado, pues nunca sucedió nada con eso, ¿no? Justo ayer estábamos tú y yo, Jonathan, en la presentación de México Evalúa sobre la impunidad en México, y pues hablábamos de que en Jalisco hay un 96% de impunidad, es decir, si cometes pues un delito, un crimen, o en este caso pues haces mal uso de tus funciones administrativas como funcionario público y tomas una decisión mala, pues tienes una garantía de que no te va a suceder nada, ¿no? Porque pues realmente es bien improbable que vayas a llegar a tener un juicio y vayas a tener que pagar por las consecuencias de lo que hiciste, ¿no? Entonces, seguimos viendo, ¿no? Seguimos pagando los platos rotos de las decisiones que se tomaron hace más de 10 años, y seguimos sin enfrentar de una manera clara y contundente sobre los errores de cómo enfrentarlos, ¿no? A ver, esas villas, si nunca debieron de haber existido, entonces debieron de haberse demolido, ¿no? Y si eso hubiera costado pues bastante dinero para los inversionistas, pues en este caso los inversionistas hicieron una mala inversión, ¿no? De eso se trata. Y si los inversionistas fueron las pensiones del Estado, pues bueno, lo siento, ¿no? ¿Para qué el Estado se está prestando a hacer malas inversiones, ¿no? Porque el Estado más que nadie sabía que ahí era un área protegida, ¿no? Claro. Y entonces también ahí voy a meter, y no con calzador, porque sí va dentro de eso las famosas pensiones millonarias, ¿no? Sí. O sea, la gran preocupación de todo el tema de las villas panamericanas es que pensiones el Estado va a perder dinero, ¿no? Pero justo en estas semanas nos enteramos de cómo hay personas como Francisco Ramírez Acuña, que tiene una pensión al año de más de 2 millones, de 2.144.000 pesos. Alonso Godoy, que tiene una pensión al año de 2.485.000 pesos.
pues realmente eso es lo que estamos salvando, ¿no? Las pensiones, un instituto de pensiones que está muy mal manejado. A ver, y lo quiero comparar, y volviendo otra vez a la verificación, y volviendo al tema de las villas panamericanas y su afectación que nos preocupa tanto a los mantos acuíferos. A ver, este año tenemos para rehabilitar el río Santiago 2 millones de pesos. O sea, se lleva más de pensión Ramírez Acuña que todo el río Santiago para su rehabilitación, ¿no? Alonso Godoy, o sea, ahorita hice la cuenta, 207,000 pesos al mes de pensión, ¿qué es eso? Exacto, ¿no? Entonces, y Alonso Godoy le entra su dinero por estar pensionado, más dinero que todo lo que le invertimos al río Santiago para sanearlo, ¿no? Claro. Y el río Santiago está matando literal a las personas que viven alrededor de él por contaminación, y vemos cómo la administración pública y las personas están pues muy enojadas por lo que está sucediendo con los niños con cáncer que no tienen medicinas, y vemos hasta el secretario de Salud que fue a la manifestación a recibir el pliego petitorio, pero el río Santiago, que está generando el cáncer en los niños, tiene 2 millones de pesos para rehabilitarlo, ¿no? Entonces estamos creando niños con cáncer y luego estamos yéndonos a recibir los pliegos petitatorios para ser los salvadores, ¿no? Entonces creo que todo esto está muy de cabeza en cuanto a las prioridades. Si ya llegamos hasta eso, pues es porque estamos viendo la muestra de cómo el sistema no está funcionando para lo que debería de funcionar. Y pues sí, es muy lamentable lo que está sucediendo. Bueno, disculpa, Saúl, me tengo que ir a un corte, pero regresando empezamos contigo. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. ¿Qué opinas sobre las villas panamericanas? Finalmente ya van a ser habitables, 33, 18, 80, 76, 41. ¿Cuál va a ser el principal impacto? ¿Cuál va a ser la principal afectación una vez que empiecen a habitarse esos más de 600 departamentos? Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Escucha, siente, disfruta. Continuamos en Zona 3, 91.5. Ecos de la semana en Cara a Cara. Bueno, nos quedamos con el tema de la Villa Panamericana y te voy a compartir una foto. Está raro, ¿verdad? Una foto por radio, pero lo voy a hacer con una descripción. Dice, el complejo cuenta con 16.5 hectáreas, de las cuales solo 18% corresponden a edificios y 17% son estacionamiento y vialidades. El resto se compone de áreas verdes, 3 albercas, semiolímpica, recreativa e infantil, 2 gimnasios, uno techado y el otro al aire libre, terraza panorámica y parque para mascotas, entre otras. Esas van a ser las villas panamericanas. ¿Qué opinas, Saúl? A ver, me parece que más allá del permiso de habitabilidad, me gustaría que consideráramos la discusión alrededor de cómo eso se dio, ¿no? Y más bien creo que tendríamos que detonar esta reflexión con una pregunta, y una pregunta ahora sí que como otra consulta aquí dentro de la cabina, pero también fuera de ella. Pues a mí sí me gustaría saber quién de todas las personas que nos está escuchando hoy no se esperaba una decepción del Tribunal de Justicia Administrativa. Es que es ridículo que en cada controversia territorial, ambiental, en la que de pronto se ven esbozos en los que el Estado o particularmente los municipios tienen pues cierta jurisdicción y control sobre el territorio, vemos que el Tribunal de Justicia Administrativa tiende al beneficio privado, ¿no? Y pues es que solamente basta con revisar la historia de las villas, en que desde su construcción no solamente han incumplido los lineamientos en cuanto a los criterios de sostenibilidad oficiales, sino que también se dio en un marco de sobreprecios, de compromiso de los recursos de los pensionados del Estado, y que además ha sido pues a todas luces se ha dado a todas luces mediante procesos en los que han habido actos de corrupción y por lo menos de conflictos de interés. Y me parece entonces que esta última resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, que si bien ya había tenido en su cancha algunos temas relacionados con las villas, pues no termina de sorprender, porque esta tendencia en la que siempre por la protección del bien privado en cuanto a las villas, más allá de esta... más bien como de esta responsabilidad de atracción de temas jurisdiccionales sobre el territorio, pues termina
no por acatar los ordenamientos legales que demuestran, y al menos en la historia señalan, que la construcción y la venta y todos los procesos alrededor de la habitabilidad de las villas está manchado de corrupción y de desacato de las normas y bueno, sobre todo de las leyes locales. Claro. Entonces, a mí me parece que tendríamos que también pensar en qué aprendizaje nos deja esto para que el sistema de justicia también responda de manera no solamente más rápida, sino en atención al interés colectivo, claro, ambiental, de todos. Dice aquí Ángel, todo se reduce a corrupción y la seguimos solapando. Hay protestas por las pensiones, pero no por la autorización de habitabilidad de una zona protegida. Seguimos aceptando que se violen las leyes sobre zonas protegidas. Saludos y muy buen programa. Muchas gracias, Ángel. Aquí este comentario me imagino también derivado de lo que decía Andrés. Me quedan 3 minutos nada más y me gustaría que cerraran cada uno con un breve comentario sobre el tema que les parezca más relevante de todos los que abordamos aquí, digamos una pequeña conclusión. Me voy a alargar con unas palabras para que vayan pensando porque ya los fui medios tensos. Entonces vamos a cerrar el programa con esa idea. Yo creo que, y lo comparto, me parece que uno de los temas aquí de fondo, si se fijan, están también el medio ambiente, con la verificación, con las villas panamericanas. Me parece que estamos con procesos como seres humanos extractivos muy severos y necesitamos no solamente empezar a estar más conscientes del medio ambiente, sino políticas públicas que protejan ese medio ambiente, y si se desvían como instrumentos políticos o como instrumentos recaudatorios o son como las villas dominados por intereses o corrupción, pues bueno, eso puede traernos en donde estamos, ¿no? En un callejón sin salida. Creo que me acabo de exceder de más. Me quedan 2 minutos, Andrés. Bueno, yo creo que aquí, como bien dice Saúl, pues ver el sistema de justicia, ¿no? Volvemos a ese gran monstruo que está viendo por intereses privados y no por derechos, ¿no? Y el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿dónde están, no? ¿Dónde estaría ellos abogando por el derecho al medio ambiente, ¿no? Aquí hay una comisión. No, y hay una legislatura también. Sí, eso me han dicho. Sí. Bueno, interesante. Saúl. Sí, a ver, las vías panamericanas son un edificio público. Más bien es un negocio privado con recursos públicos. Se edificó sobre un bien colectivo. Entonces, pues más bien ya tendría que ser un llamado a, como lo he dicho, si tenemos una legislatura parecería que no lo es, pero más bien este es un llamado a las y los representantes y a quienes pues resultaron ya electas de ver cómo podemos modificar nuestros ordenamientos para atender a las necesidades públicas. Claro, y mitigar. Un minuto. Vicky. Un eje que conecta los 3 temas que vimos el día de hoy: impunidad. Si no existiera impunidad en nuestro país, no tendríamos que estar haciendo esta consulta. Si pasara algo por el hecho de contaminar, también no tendríamos que estar platicando esto. Y simplemente, pues todos los temas, yo los pondría en esta misma palabra. Estamos alrededor de la impunidad, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Ándale, algo así yo quería decir cuando hice mi conclusión. Me parece que le pone la cereza al pastel Vicky. Es muy buena su observación. Ese es el eje detrás de todos estos temas que hemos abordado el día de hoy. Y pues bueno, si ya sabemos cuál es el problema, creo que es el inicio para saber cuál podría ser la solución. Les agradezco mucho a Vicky Romero, Andrés Barrios y Saúl Garay que me hayan acompañado en Cara a Cara. Espero me vuelvan a acompañar pronto. Yo soy Jonathan Lomelí, te recuerdo, en Google Podcast, en Spotify y también en nuestro canal de YouTube puedes escuchar este programa completo. Si te lo perdiste, también los anteriores. Nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. La información al momento. Escúchala en Canal Continental.